nos va a ocupar en este día. La palabra de Dios se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso 23 al 25. Dice así la palabra del Señor: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Oremos. Gracias, Padre, te damos. Es tu palabra, Señor, que en este día todos los que estamos reunidos en casita y en diferentes lugares podamos recibir, entender aquello que nos vas a enseñar. Padre Santo, te rogamos que tú mismo eres el maestro que nos enseña. Por eso en este día disponemos nuestro corazón y nuestra mente, y reprendemos al diablo en el nombre de Jesús y echamos fuera, y declaramos libertad en esta ciudad, en esta nación y en las naciones. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, qué importante es pensar en esta palabra. En este día, cuando es día domingo, tenemos que entender que si estamos congregados, aunque no en la congregación que habitualmente estamos, sino que estamos hoy congregados en casita, en estos días de cuarentena que han decretado nuestras autoridades, o nosotros como cristianos lo llamamos como un retiro. Miren cuántas ocasiones el Señor nos dio la oportunidad de estar reunidos de la manera en que estamos hoy reunidos, pero nunca nos dimos el tiempo, ¿verdad?, cuán ocupados habíamos estado. Algunos hermanos en el trabajo, las hermanas en la venta, en diferentes actividades, los jóvenes en sus estudios, cada cual como que andaba por su lado. Pero Dios en su grande amor ha permitido hoy que podamos estar en familia, reunidos. ¿Por qué tenemos que estar congregando? Mira, la situación que nos obliga a estar en casa es el decreto que habíamos escuchado de parte de nuestras autoridades. Pero eso no quiere decir que no nos congregaremos. Hoy estamos congregados en línea. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué es importante congregarse? ¿Por qué es tan importante? Debemos entender que somos una familia. Hay algo que tiene que unirnos dentro y fuera de la congregación, especialmente aquellos que son nacidos de nuevo, aquellos cristianos que aceptaron a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Deben ustedes saber que el Señor Jesús nos dejó un mandamiento. Y el mandamiento que nos dio está escrito en el libro de San Juan capítulo 13, versos 34 y 35. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Qué es lo que nos va a tener unido? ¿Por qué Dios nos dejó ese nuevo mandamiento? Esto es para los nacidos de nuevo, para los cristianos. Tienen que saber ustedes mantener la unidad, dice Dios. Tienen que saber ustedes estar ligados del uno al otro a través de esa palabra que es amor. Tienen que amarse. El mundo entero les conoce a ustedes y les tiene que conocer a través de ese amor que se tienen del uno al otro. Ese es el mandamiento nuevo. Que se amen unos a otros, así como yo les he amado, que también se amen unos a otros. Ese es el nuevo mandamiento, que se amen unos a otros. Hermano y hermana, ¿estás en casita? ¿Eres cristiano? ¿Eres cristiana? ¿Tus hijos son cristianos? Y quizá alguien de la familia no es todavía. Hoy le invitamos a ser parte de la vida en Cristo Jesús. Hoy puedes tú abrir tu corazón para decirle sí al Señor Jesucristo y empezar una vida nueva con Cristo, con Dios. Y si las personas hoy están escuchando que nunca habían aceptado como Señor y Salvador de sus vidas, hoy pueden hacerlo. Y una vez que todos los nacidos de nuevo estemos en casa o estemos en la congregación, debemos entender que somos una familia. Una familia que está ligada prácticamente a través de ese mandamiento que el Señor Jesús nos dejó, que nos amemos unos a otros.
Jesucristo dijo que nos amó, así como yo les amé. ¿Cómo Dios nos amó? San Juan capítulo 3, verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira cómo Dios nos amó. Fue capaz de dar su único Hijo. En 1 Juan capítulo 3, verso 16 dice: en esto hemos conocido el amor, así como Él puso su vida por nosotros. Ahora es necesario que pongamos nuestras vidas por nuestros hermanos. Qué importante saber esto. Si hablamos de amar, o si yo digo amar a mi prójimo, o si yo digo amar a mi hermano en Cristo, debe ser en ese nivel. Debo ser capaz de dar la vida por él. Debo ser capaz de luchar con todo mi corazón y con todas mis fuerzas por el bienestar de esa persona. Ese es el amor que Jesús nos ha dejado. Y tenemos que entender que el mundo, o sea, este mundo, este sistema, está observando atentamente. Está observando de cómo se manejan los cristianos, cómo se conducen los cristianos, cómo viven los cristianos. Ellos están observando. Cuando la Biblia habla del mundo, está hablando del sistema, de toda la sociedad que no tiene a Cristo en su corazón. Entonces ellos están observando a los cristianos, cómo se manejan, cómo viven. Y si en algo se van a destacar, va a ser en lo que es el amor. Estos cristianos se aman de verdad y se aman del uno al otro. De ese modo tiene que ser conocido el cristiano. Qué importante, hermano, es practicar en nuestra vida diaria sobre ese tema, el amor de Dios. Es importante, hermano, estar congregado. ¿Por qué estamos congregados hoy? Ya les dije hace minutos atrás, la Biblia dice que somos una familia, somos parte de una familia. Está escrito en el libro de Efesios capítulo 2. Pueden ustedes buscar sus Biblias. Efesios capítulo 2. Verso 19 dice algo muy importante. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gloria al Señor. Ya no somos en esta tierra extraños. Estamos en esta tierra, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero una cosa tenemos que saber: no somos ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, conciudadanos de los santos. Nuestra ciudadanía es celestial. Y dice, mira, miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Sepan ustedes que el día que se convirtieron a Cristo, Dios les ha reconocido a través de su Hijo, que es Jesucristo, como hijos legítimos. Por eso en San Juan capítulo 1 verso 12 dice: mas a todos los que le han creído y le han recibido, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios, tienes un Padre y es Dios. Y todos aquellos que han creído en Jesucristo son hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios son parte de una familia, son miembros de la familia de Dios, de una familia divina, de una familia celestial. Así que usted, hermano, no es un religioso de por ahí. No tiene aquí nada que ver el ser sabadista, dominguista, lunesista, nada que ver. Aquí Dios está hablando que todo aquel que nació de nuevo es miembro de la familia de Dios. Es conciudadano de los santos, conciudadano de los santos. Los ciudadanos celestiales son santos. Tú que has nacido de nuevo, eres un santo. ¿Será que no eres un santo perfecto? Pero eres un santo. Por la sangre de Jesucristo, Dios te reconoció como un santo. No son santos aquellos que están colgados en las paredes de las capillas de los religiosos. ¿Cuántas capillas vemos ahí colgado personajes, imágenes, ahí venerando mucha gente y diciéndoles santo? Hermano, esos ídolos no son santos. La persona lavada por la sangre de Cristo, santificada por el Espíritu Santo, ese es un santo. Si tú eres un cristiano, una cristiana, nacida de nuevo, si eres un cristiano lleno del Espíritu Santo, eres un santo, conciudadano de los santos
y miembro de la familia de Dios. Ahora ya sabes a quién le perteneces. Perteneces a la familia de Dios. Dios es tu Padre, tú eres su hijo. Todavía dice en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 25, de esta manera. Dice la palabra del Señor. Por lo cual, está escrito en Efesios capítulo 4, verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. Sabemos que pertenecemos a una familia divina, a una familia celestial, a la de Dios. Pero entre ustedes, si algo es prohibido, dice Dios, es practicar la mentira. No practique la mentira. La mentira tiene que estar ausente de nuestra comunión. Dice Dios que si somos miembros de una familia celestial, debemos entender que si algo tiene que estar ausente, es la mentira. Si tenemos que conversar entre hermanos, siempre tenemos que hablar la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Nunca hablemos algo que no edifica. Nunca hablemos algo que destruye. Nunca hablemos palabras que dañan, que hieren. Siempre hablemos palabras que edifican. Y la palabra que edifica es la palabra de Dios. La palabra de Dios es aquella que edifica. Y entonces dice, entre ustedes, cuando interactúen, cuando conversen, lo que sí tiene que estar ausente es la mentira. Tienen que desecharlo. ¿Qué es lo que ustedes van a hablar? La verdad. Hablen la verdad unos con otros, con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Por qué es prohibido la mentira? Porque con la persona que estoy conversando, o sea, con un cristiano, con un hermano, con un nacido de nuevo, con un cristiano estoy conversando, debo entender que esa persona es parte de mí. Yo soy parte de él. La Biblia dice que toda la iglesia, el pueblo de Dios, forman parte de un cuerpo. Cada hermanito, cada siervo, cada sierva de Dios es un miembro. Así como el cuerpo tiene muchos miembros. Mira cuántos miembros tenemos en todo el cuerpo. Muchísimos. Si hablamos solamente de los sentidos, tenemos 5 sentidos. Y los 5 son tan necesarios. Y los miembros que tenemos en el cuerpo son tantos. Y las funciones que tienen son tantos. Los científicos dicen que tenemos cerca de 300,000 funciones en todo el cuerpo. Cada pedacito de nuestro cuerpo cumple una función. Así también somos los hermanos en Cristo. Somos una familia y cada cual es miembro de nosotros. Yo soy parte de ti, tú eres parte de mí. Yo te necesito, así como tú me necesitas. Somos una familia. Por esa sencilla razón debemos desechar la mentira. Siempre hablar la verdad. Porque a mí me conviene que mi hermano esté bien edificado. Me conviene que mi hermano sea fuerte. Así va a ser de ayuda para mí. Así va a ser de apoyo para mí. Pero ¿qué tal si practico la mentira? Y estoy haciendo daño a mi hermano. Y mi hermano, por las mentiras que voy a hablar, seguramente se va a debilitar, se va a cansar, se va a fatigar, va a desfallecer. Y hermano, y tener un hermano débil, cansado, fatigado, para mí es una carga. Así que yo tengo que pensar sabiamente. Quiero yo tener a alguien que me ayude, quiero tener a alguien que me apoye, quiero tener a alguien que sea del mismo espíritu que yo. Entonces debo hablar la verdad, debo hablar la palabra, debo transmitirle la palabra y debo hacer que mi hermano sea fortalecido diariamente, que mi hermano sea edificado diariamente. Y si tengo un hermano fuerte a mi lado y está cosiendo esta casera a la par de mí, entonces va a ser de gran ayuda. Por esa razón dice Dios que no debemos practicar la mentira. Entre hermanos, entre familia de Dios que somos, tenemos que siempre hablar verdad. Y la verdad es la palabra del Señor. Habíamos leído el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 23. Y entre todos, ya que somos una familia, ya que somos un cuerpo, ya que somos parte de la familia de Dios, ¿cómo debemos conducirnos? Dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entre todos nosotros tenemos que tener algo en el corazón.
esperanza. Nuestra esperanza es Cristo. Nunca debemos fluctuar. Nunca debemos estar uno por aquí, otro por allá. Un día aquí arriba, otro día aquí abajo. Un día estar animado, otro día desanimado. No. Tenemos que siempre tener firme nuestra fe orientada en Jesucristo y nuestra esperanza en Cristo Jesús. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Qué importante es esto. Debemos considerarnos unos a otros para estimularnos. Cada cual necesita ser estimulado, ¿no? Así como en un trabajo. Y de pronto cuando usted está cumpliendo una tarea, hay estímulos en el trabajo, ¿verdad? De pronto hay algún beneficio. Por ejemplo, en las horas extras. Usted trabaja más de las horas que le han contratado, a usted le van a pagar un extra. Y si usted hace un trabajo extra, va a tener un beneficio extra. Así también nosotros tenemos que estimularnos, tenemos que alentarnos, tenemos que orientarnos hacia el amor. Yo tengo que amar a mi hermano. Y tengo que amar. Y mi hermano a quien amo va a amar a otra persona. Y así sucesivamente. Todos en el amor de Cristo nos hemos de plantar. El amor de Cristo será lo más importante en nuestras vidas. Estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto es lo que a diario predicamos a través de la radio. Es lo que a diario les estimulamos a las personas. Tenemos que ser generosos. En el reino de Dios es prohibido ser tacaño, es prohibido ser avaro. ¿Qué es lo que el cristiano tiene que practicar? La generosidad. Por eso damos ofrendas, por eso damos el diezmo, porque el cristiano ya no es de aquellos que tiene cerrada el corazón. ¿De qué sirve tener nuestro corazón en nuestras manos? Si tenemos así cerradas las manos, ¿qué podemos recibir? Si tenemos las manos cerradas, no podemos ni recibir ni dar, entonces nos quedamos pues así como estamos. Pero es importante tener las manos abiertas, tanto para dar como para recibir. Lo interesante de la palabra de Dios es que el cristiano, la persona, una vez que se convierte a Cristo, lo que sí tiene que haber en su corazón es dar. Dios bendice, Dios da, y da en abundancia. Pero ¿cuál es el secreto para seguir recibiendo más de lo que uno tiene? El dar. Eso está escrito en el libro de Lucas capítulo 6, verso 38. Dad y se os dará. Medida buena y apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Y si yo estoy con ese deseo de dar, si tengo en mi corazón eso de dar, no es porque soy experto para dar, es simplemente porque en el corazón hay amor. Porque el amor se traduce en eso, en dar. Dios nos amó tanto, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué cosa dio? A su único hijo. Y su hijo viene a este mundo, nos amó tanto. ¿Qué cosa dio? Su vida. Y así como Dios fue capaz de dar lo mejor que su hijo, y así como su hijo fue capaz de dar lo mejor de sí, que es su vida, así también nosotros tenemos que ser de los que dan. De eso se trata la vida cristiana. Damos lo mejor de nuestro tiempo, por eso predicamos. Damos lo mejor de nuestras fuerzas, por eso trabajamos en favor de hacer el bien a los demás. La generosidad es tan importante. En estos días cuando se está viviendo en cuarentena en muchos países, hermano, de hecho algunas personas no tienen qué comer. Hay personas que no tienen qué tomar el desayuno. Hay familias enteras que están viviendo en extrema necesidad. Y los cristianos tenemos que estar pendientes de eso. Hay muchos de los que han entendido y han ahorrado un poco y tienen algo más en su casita para servirse. Quizá tienes un poco de más, tu arroz, tu azúcar, tienes víveres en tu despensa. Algunos tienen su despensa llena porque tienen azúcar por quintales, arroz por quintales, tienen algunos. ¿Por qué Dios te ha bendecido tanto? ¿Por qué tienes de sobra ahora para servirte, para comer? No para decir, mira que tengo de sobra. Usted tiene que saber que en el camino Dios le va a poner gente con necesidad. Y eso de dar es parte del cristiano, eso es su vida diaria.
Usted no tiene que esperar que alguien le diga, ya tienes que dar. No tienes que esperar que alguien le obligue a dar. Usted tiene que tener ya en su corazón eso. Señor, tú me estás bendiciendo tanto, pues ahora lo que tengo que hacer es dar. Aquí hay necesidad. Veo una familia que pasa hambre, tengo que ayudar. Veo a mi vecino que pasa hambre, tengo que compartir el pan que tengo. Cada persona debemos tener, cada cristiano debemos tener eso en el corazón. Por eso debemos estimularnos al amor. Debemos practicar eso, las buenas obras. Si uno ayuda, hace el bien. ¿Sabe por qué predicamos? Por amor. Ni siquiera, hermano, uno está esperando un salario. ¿En qué momento habíamos dicho, hermanos, tienen que pagarme porque predicamos? O tengo que ir a tal lugar a predicar, así que me tienen que enumerar un monto así para yo recibir algo. Jamás hemos dicho eso. Mira que estamos predicando más de 30 años. Hemos viajado a ciudades, poblaciones pequeñas, poblaciones grandes. Hemos viajado a naciones. Jamás hemos dicho, por lo menos, págueme el pasaje. Todo ha sido creyendo en el Señor, orando y trabajando intensamente. Así tiene que ser. Dios quiere que seamos de ese corazón, de ese espíritu. Estimularnos a hacer el bien, a hacer buenas obras. En estos días es tu oportunidad. Es la oportunidad del cristiano para brillar. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 5, verso 14 al 16. Ustedes deben brillar como una luz, con la luz de Cristo. Tienen que brillar y alumbrar a los demás. ¿Cómo van a brillar? Con las buenas obras. Hagan buenas obras. Hermano, en situaciones como estas, en tiempos como estas, cuando muchos están viviendo tiempos de angustia, tiempos de dolor, tiempos de hambre, tiempos de escasez. Mira cómo está de paralizado. Está paralizado el taller, el negocio, la tienda, la empresa, la venta. Está paralizado todo. Muchos que trabajaban en alguna empresa ahora no están trabajando. Y lo más probable es que no reciban ni salario. Y entonces ahí es donde el cristiano interviene. ¿Será que tiene mucho o poco? ¿Será que tiene en abundancia o en poca cantidad? Pero en lo poco o lo mucho que tengas, qué importante saber compartir con los demás. Primeramente con los de la familia de la fe. Eso dice el libro de Gálatas. Yo te voy a leer, hermano, tú que estás escuchando en este momento la palabra de Dios. Vamos a buscar nuestras Biblias. El libro de Gálatas capítulo 6. Dice así la palabra del Señor. Dice, el verso 9 y 10, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe, mayormente. Es necesario hacer el bien. Estos tiempos, estas situaciones, de cuarentena que se está viviendo, muchas familias están sufriendo. Y hermano, algunos en su barrio, en su zona, en su lugar donde vive, va a identificar personas que están pasando necesidad y escasez. Podemos extender la mano, pero mayormente dice a los de la familia de la fe, o sea, a los hermanitos en Cristo. Por eso congregamos. Los días domingos, los días de reunión que tenemos es para identificar si hay algunas personas que tienen necesidad. Por eso los pastores oramos. Hay hermanos hay personas que están atravesando un problema económico. Hay que hacer algo por ellos. Hay que orar por encima de todo. Hay alguien que está enfermo, está pasando dolor en su cuerpo por alguna situación. Los pastores estamos para orar. Los hermanos estamos para orar. Dios tiene que utilizar. No en vano dijo el Señor en Marcos capítulo 16, verso 17, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y el verso 18 dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Qué oportunidad más grande. En estos días podemos orar por los enfermos. En esta semana estuvimos saliendo a través de la radio. ¿Y cuántos mensajes de texto llegaban? Cada día más de 500. Y llamadas. Hermano, cada día más de 1000 llamadas. Es impresionante en pocas horas que estamos en la radio. Pero ¿cuál es la necesidad que a la gente le aflige? La enfermedad, la escasez, la deuda, la crisis. ¿Qué vamos a hacer ahora? Dice Dios que una tarea tenemos los cristianos.
presentarle toda esa necesidad a Dios. Dios va a responder de alguna manera. Dios tiene solución para cada necesidad que el ser humano atraviesa. Así que, número 3, dice la palabra del Señor, el verso 25 de Hebreos capítulo 10. No dejando de congregarnos. Hoy estamos congregando en casa, por esto que es la cuarentena total. Así como el pueblo de Dios al comienzo, cuando la iglesia primitiva se congregaba, pues no podían congregarse en un lugar, pues la persecución era tremendo. Hermano, en aquellos años lo que hacían los romanos y los religiosos judíos era matar a los cristianos. Y a causa de la persecución, los hermanos habían optado congregarse en diferentes casas, en diferentes hogares. Así también como hoy día, no hay persecución de hecho, pero hay un decreto que dice, es prohibido salir de casa. Tienen que estar la familia entera dentro de su casa. Pero no vamos a ahora nosotros decir, ahora que no puedo salir de casa y no estoy yendo a congregar. Hoy nos estamos congregando en casa y estás escuchando la palabra a través de este medio. Y dice, no dejando de congregarnos, porque algunos tienen por costumbre, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El día del Señor se acerca. Jesús está viniendo. Quizá hoy día no podemos congregar por esta situación de la cuarentena. Bueno, yo llamo retiro para los cristianos. Quizá no podemos congregar allí donde domingo a domingo nos congregamos, pero estamos en casa y estás pudiendo escuchar la palabra del Señor en esta mañana. Pero una cosa debe estar en tu mente: somos una familia, nos necesitamos y no debemos dejar de congregarnos. Hoy estamos en casa, pero de aquí a pocos días volveremos a la congregación. Debemos entender que entre todos nos necesitamos. Tenemos que estimularnos al amor y a las buenas obras, y tenemos que practicar aquello que Dios nos enseñó a través de su palabra. El Señor está viniendo. La palabra del Señor dice en el libro de Salmo 133. Puedes buscar tu Biblia. Salmo es Antiguo Testamento. Salmo 133. Vamos a leer. Y dice así la palabra del Señor. Salmo 133, verso 1 al 3 dice: mirad, mirad, cuán bueno, mira, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Quién lo dice? Dios. Es su palabra. Yo creo que en este día muchas familias están reunidas en casa. Y no solamente somos una familia en casa, muchas familias en sus diferentes hogares. Y en este momento es como estuviéramos congregando entre todos. Y todos que estamos congregados y estamos reunidos en un solo espíritu, dice Dios, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bueno es, dice Dios. Eso le alegra, eso le bendice a Dios. Después de todo, Jesucristo siempre quiso que su iglesia esté unida. Si algo es prohibido en la iglesia de Dios, si algo es prohibido entre los cristianos, es la división. Es prohibido la división. No tiene que haber pensamientos de división. No tiene que haber deseos de dividirse, o que cada cual quiera hacer las cosas a su manera. No. Dice que todos tenemos que entender que somos una familia, que si algo nos une es el amor de Cristo, y si algo nos corresponde realizar son buenas obras. Y ahora dice Dios, si nos conducimos así, unidos, dice Dios, eso es bueno. Cuán bueno y delicioso, delicioso. La unidad. Cuando la familia de Dios está unida, es delicioso. Delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En armonía. Qué súper bueno es esto. Así como la música tiene que ser armonizada. Cada instrumento suena donde debe. Para eso están las partituras. Si respetamos las reglas de la música, entonces la música que se interpreta va a ser deliciosa. Se puede saborear.
Se puede saborear la música cuando todo está en su lugar. Toda la música suena, aunque son muchos los músicos y son muchos los instrumentos. Pueden ser muchos los cantantes y los coristas. Pueden ser muchos que cantan, pero como todos cantan como deben, respetando las reglas de la música, pues al escuchar ese sonido, uno siente la delicia. Es muy delicioso escuchar música muy bien armonizada. Así también el pueblo de Dios tiene que conducirse en armonía, cada cual haciendo lo que le corresponde. Por eso Dios sabe bien que su cuerpo necesita estar en acción. Y Dios nos ha dado a cada miembro un don en particular. Dios mío, la Biblia dice en el libro de 1 Corintios capítulo 12, cada uno recibió un don en particular. Algunos tienen el don de hablar en lenguas, otros tienen el don de interpretar lenguas, otros tienen el don de sanidad, otros el don de servicio, otros el don de sabiduría, el don de liberación y don de interpretar lenguas o géneros de lenguas. Dios mío, hay tantos dones. El don de servicio, el don de ser líder. Eso dice Romanos capítulo 12. Cada cual recibe un don en particular. Así que como somos muchos que somos partes de ese cuerpo, somos tantos miembros, cada cual tiene una tarea, cada cual tiene una función que cumplir. El que habla en lenguas, que hable lenguas, todo el tiempo va a estar orando y hablando en lenguas, está cumpliendo su tarea. El guerrero de oración cumpliendo su tarea, los niños cumpliendo su tarea. En la iglesia tenemos áreas específicas de trabajo, cada cual cumpliendo su tarea. Dios mío, todos son importantes. Y Dios dice que cuando la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios se conduce así, haciendo lo que debe, cada miembro cumpliendo su tarea, haciendo lo que Dios le ordenó hacer, hermano, ese cuerpo es tan poderoso. La iglesia de Cristo tiene que armonizar, cada cual cumpliendo su función, cada cual haciendo lo que Dios le dio para hacer. Qué importante. Mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. A Dios le agrada, Dios quiere la unidad, vivir en el Espíritu Santo, unirse en un solo espíritu. Verso 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Gloria al Señor. Qué importante es entender esto, que cuando la iglesia de Cristo está unida, de hecho a la cabeza está alguien, y es Jesucristo. Pero en cada congregación también hay alguien que está al frente, y es el pastor. Y en tu congregación o en la congregación donde usted asiste, qué importante es saber respetar el liderazgo. Qué importante es honrar al pastor, como dice Hebreos capítulo 13. Hermano, tienen que obedecer al pastor y tienen que honrar al pastor. Entre los hermanos, qué importante es saber guardar el respeto al liderazgo, el respeto a Dios, el respeto entre nosotros. Y el respeto comienza con el saludo. Qué importante es meditar en esto. Cuando mantenemos esa estructura, cuando mantenemos ese nivel de respeto, guardando respeto al que está al frente, o sea, a la cabeza, que es el pastor, y al liderazgo que está al frente de la obra, y a los hermanos que congregan, hermano, es una estructura, ¿verdad? Es como el cuerpo de una persona, y el que está a la cabeza es Cristo, y junto a Cristo está el pastor, el que está ahí al frente de la obra es el pastor. Y dice Dios, cuando esa unidad se mantiene, cuando esa estructura es firme, entonces dice Dios que echa aceite. ¿Qué representa el aceite? Al Espíritu Santo. Allí derrama, dice Dios. Ahí derrama aceite. ¿Dónde empieza? No empieza en la cabeza, perdón, en los pies, empieza en la cabeza. Echa aceite en la cabeza y recorre todo el rostro y la barba y la vestidura
hasta el borde. Mira cómo el aceite recorre, siempre empezando de arriba hacia abajo, siempre empezando de la cabeza hasta el último hermano. Cuando el pueblo de Dios está unido, cuando la iglesia de Cristo mantiene la unidad en Cristo, la unidad en su palabra, la unidad en el Espíritu Santo, ahí Dios derrama aceite fresco. Él derrama su Espíritu Santo. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la cabeza, el pastor, la barba, los obreros, la vestidura, los hermanos que congregan. Verso 3, como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es así como una montaña. Una montaña tiene su cúspide. Ahí desde la cúspide, cuando el agua es regada desde arriba, y entonces va recorriendo todas las laderas hasta llegar a los pies de la montaña, y va recorriendo hasta llegar a regar todo ese territorio. Así también Dios derrama bendición y vida eterna sobre su iglesia. Cuando la iglesia está unida, es muy bendecida. Cuando la iglesia está unida, así como el pastor está bendecido, el último hermano que congrega también está bendecido. Todos están muy bien bendecidos. Dios sigue hablando en su palabra. ¿Por qué es importante estrechar mucho más la unidad entre hermanos? Tenemos que mantener esa unidad en estos días de pandemia que se está viviendo por el coronavirus. Hermano, es ahí donde la iglesia, el cristiano, tiene que marcar la diferencia. No se desespere, no decida a su manera las cosas. Así como en Aymara se dice, no se tojpire, porque hay personas que locamente tomamos decisiones equivocadas. Y de pronto uno dice, ya no tengo que comer, iré a hacer cualquier cosa. Hasta decidimos desobedecer a las autoridades y hacemos cosas según nuestro parecer. No haga eso. Espere en Dios. Parece locura hablar esto, pero espere en Dios. Es importante. En lugar de estar en desesperación, en lugar de estar en angustia, es mejor hacer lo que Dios está ordenando en su palabra. Él dice, mantengan la unidad, así como la iglesia primitiva mantuvo la unidad. Ellos no se dispersaron, ellos no cosieron cada cual por su lado, ellos mantuvieron esa unidad muy estrecha. ¿Por qué es necesario mantenerse unidos? Aún en la familia. Hermano, tú eres papá o eres mamá, hermana, o son hijos ustedes. No se desesperen por la situación. Guarden, confíen en su fe en Dios, pongan por completo. Creamos en Él. Él está hablando. Esto es bueno, que ustedes se mantengan unidos. Si estamos estrechamente unidos, yo creo que Dios nos va a dar la solución al problema que se está viviendo. Si oramos todos juntos, yo creo que Dios nos va a abrir las puertas. En estos días, frente a este problema, esta pandemia, es como estar entre la espada y la pared. Yo puedo ver noticieros ahí donde las autoridades hasta se desesperan. No sabemos qué hacer. Nuestro sistema de salud no está tan fuerte como debía. Nuestros profesionales no están tan preparados como debían estar. Y se echan la culpa de un político a otro político y la desesperación se apodera de ellos. No, hermanos. Ustedes y yo, que somos cristianos, los que confían en Dios, los que creen en Dios, debemos respetar su palabra. Su palabra. Él es el que abre puertas cuando están cerradas. Y Él cierra las puertas y nadie las abre. Él hace caminos en el desierto donde no hay. Él siempre tiene la solución. Eso dice su palabra. No va a venir una prueba mucho más de lo que pueda resistir. Y la prueba que te viene, junto a Él también viene la salida. Así que esta prueba que se está viviendo en este país y en las naciones
Hermano, no que no tiene solución, tiene solución. Lo que sí tenemos que hacer los cristianos en unidad es orar. Orar y orar y orar. Porque Él dijo, clama a mí. Está escrito en Jeremías capítulo 33, verso 3. Dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré o te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios tiene la solución para todo. Por eso no necesitas desesperarte. No necesitas tomar decisiones equivocadas al calor del momento. Hay personas que están molestos, sí. He escuchado que parejas se están peleando en los hogares. He escuchado que los hijos se están angustiando y están empezando a gritar y los padres no saben qué hacer. Yo quiero decirles, tranquilo. No se desespere. No tome decisiones equivocadas. Cuidado que sea peor tu situación. Esperemos en Dios. Él tiene la salida. ¿Recuerdan ustedes cómo el pueblo de Israel salió de Egipto? Si ustedes están con bastante tiempo en estos días, yo les invito a leer el libro de Éxodo y el libro de Números. Y usted va a ir viendo cómo Dios va respondiendo a las situaciones adversas más difíciles que se podía ver por el camino que recorrieron. Ha habido en una parte del camino que mientras recorrían, la desesperación se hizo tan grande entre la gente y sintió hambre. Y la gente, en lugar de orar, ¿sabe qué hizo? Protestó. Aquí no hay nada que comer. En Egipto por lo menos teníamos pan y podíamos llenar nuestra barriga. Pero Moisés oró y dijo, Señor, el pueblo se desespera y tiene hambre. Y Dios responde la oración. Dios responde la oración. Y Dios le dijo a Moisés, no se preocupe. Mañana a primera hora, antes del amanecer, tienen que ir ustedes a una distancia de aquí y van a recoger pan y van a comer hasta llenar su estómago. Y Dios les dio pan en el desierto. Y hermano, llegaron a un lugar donde agua no había. Y hermano, Dios ordena a Moisés y le dice, ordena que esa roca dé agua. Y Moisés agarró su vara y golpeó la roca y salió agua en abundancia. Y todo el pueblo, más de 2 millones de personas, 2 millones de personas, tuvieron que beber hasta llenar su vientre. Dios tiene salida para todo. La clave es la oración. Si la iglesia tiene que estar unida, pues tiene que estar unida en oración. En lugar de estar en desesperación, en lugar de estar diciendo que no hay pan, que no hay azúcar, que no hay comida, que no hay medicina, que no hay remedio, en lugar de estar con esos pensamientos, el cristiano tiene que levantar su mirada, así todos en unidad, como un solo cuerpo, como una sola familia, levantar nuestra mirada hacia el Señor Dios Todopoderoso y decirle, Dios, necesitamos. Y Dios, que sabe tu necesidad, que no va a responder. Va a responder. Él tiene la solución para todo. Así que junto con la prueba también viene la solución. En una ocasión llegaron a un sitio, a una pequeña laguna. La gente quiso beber agua. Estoy hablando de los israelitas en el desierto. Llegaron a un sitio donde había agua. Pero la laguna sí tenía agua, pero era amarga. Amargo. Nadie podía tomar, pero la gente estaba sedienta. ¿Y sabe qué? Moisés ora, Señor, ¿qué haremos? La gente está sedienta, Señor, y el agua es amarga. Y Dios le dice, hay solución. Y la solución es aquel arbolito que está frente a esa lagunita. Y Dios le muestra un arbolito. Y Moisés trae el arbolito, lo tira a la laguna y el agua se vuelve dulce. Y todos pueden beber y es agua saludable. Dios tiene solución para todo. Por eso el cristiano no debe desesperarse por nada. El cristiano no tiene que correr de aquí para allá buscando solución. No, la solución está en Él. Es tiempo de creer y confiar en Dios. Si estamos reunidos hoy, es justamente para eso.
Allí Dios derrama bendición y vida eterna. Allí donde todos creyendo en Dios, confiando en Dios, están en casita, congregados y orando, unidos en amor. Allí Dios derrama bendición y vida eterna. Dios nos va a bendecir y Dios va a derramar esa vida eterna. Eso es lo que dice aquí.